Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que debes ver si estás pensando en reproducir periquitos. Sin más, empezamos. La cría de periquitos la podemos llevar a cabo tanto en jaulas de cría como en voladeras, y a la hora de seleccionar un tipo de cría u otra hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El primer aspecto a destacar es el espacio del movimiento, ya que en el caso de criar periquitos en jaulas, el espacio va a ser mucho más limitado para que puedan volar y moverse, por lo que harán menos ejercicio y tendrán menor actividad. Mientras que la cría en voladeras les ofrece un mayor espacio para que puedan volar y explorar el entorno y muchas más oportunidades de hacer ejercicio y mantenerse en forma. Otro aspecto importante es la socialización y el comportamiento de los periquitos, ya que será diferente en función de si se encuentran en una jaula o en una voladera. En el caso de las jaulas, los periquitos se limitan a interactuar en pareja y no pueden socializar con otros periquitos, mientras que en voladeras le ofrecemos la posibilidad de que haya una mayor interacción con otros periquitos, a la vez de que vamos a fomentar comportamientos naturales. En tercer lugar, la observación y el control de la cría de periquitos es mucho más fácil en la cría en jaulas, ya que esta técnica de cría nos ofrece un mayor control, puesto que las parejas de periquitos están separadas unas de otras y podemos observar más detenidamente a cada pareja reproductora y a cada una de sus crías. Además de que podemos hacer una cría selectiva, cosa que no es posible con la reproducción de periquitos en voladeras, ya que tendremos un menor control en el emparejamiento, puesto que las parejas se suelen hacer de forma natural y nos será más difícil observar y manejar a las parejas durante la reproducción. La seguridad también es un aspecto importante y es viable tanto en la cría de periquitos en jaulas como en voladeras, aunque por lo general hay que extremar más las precauciones en el caso de las voladeras, debido a que al tener un tamaño más amplio normalmente están en el exterior, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con depredadores e insectos que puedan atacar a los periquitos o provocarles enfermedades, sin olvidarnos por supuesto de las inclemencias meteorológicas, por lo que también será necesario que en verano le ofrezcamos un lugar fresco y a la sombra, y en invierno un refugio en el que puedan resguardarse del frío y de las posibles lluvias. En cuarto lugar, los cuidados y la limpieza también variarán en función de si reproducimos a los periquitos en jaulas o en voladeras. En jaulas podemos ofrecerles cuidados exclusivos específicos a cada pareja, y además, al ser de un tamaño más reducido, nos permite poder limpiar y desinfectar en profundidad y de manera más cómoda cada jaula, previniendo en muchos casos la difusión de posibles enfermedades. Mientras que en voladeras, al haber un mayor número de periquitos y al ser de un tamaño mayor, pues es necesaria una limpieza más continua y hay que tener mucha precaución con las enfermedades, puesto que en el caso de que aparezcan hay muchas probabilidades de contagio cruzado de unos ejemplares a otros, por lo que todas las aves de la voladera podrían verse afectadas por este problema o enfermedad. Y por último, las voladeras nos permiten ofrecerles un entorno más natural y mucho más parecido a su hábitat natural, con un mayor enriquecimiento ambiental, algo que es mucho más limitado en la cría de periquitos en jaulas. Por lo tanto, a la hora de elegir un tipo de cría u otra, ten en cuenta toda esta serie de puntos y adáptalo en función de tus preferencias y necesidades, como el espacio disponible, los objetivos que quieras conseguir con la cría y por supuesto siempre mirando el bienestar de tus periquitos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.